Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser podcast. Soy Lupita y antes de dar entrada al tema que vamos a platicar el día de hoy, te quiero recordar que están abiertas las inscripciones a mi taller sin costo, Aprendiendo a estar sola y ser feliz. Si eres nueva en esta comunidad, te platico que este taller es un taller introductorio para abrir una nueva generación de mi programa Primero Yo. Es un taller de 5 días en el cual realmente te llevaré a pasar de un estado en el cual tal vez estás lidiando con la soledad, no sabes qué hacer con el tema de la soledad, hasta el lugar en el que elijas la soledad como el espacio perfecto para desarrollar, para crecer, para sanar aquellas cosas que necesitan ser desarrolladas, que necesitan crecer y que necesitan sanar. Es un taller que doy 2 o 3 o 4 emisiones al año y es un taller que amo porque está vivo, porque crece conmigo, porque podemos ver el tema de la solitud desde diferentes puntos de vista con la intención de reconciliarnos con el tema de la soledad y no evadirlo, evitarlo, ignorarlo o correrle. Entonces, están abiertas las inscripciones. Te voy a dejar en la descripción de este podcast el enlace para que puedas registrarte. Es un taller sin costo, como te decía, y durante 5 días vamos a ver el paso a paso para recorrer este camino entre sentirnos solas y elegir estar solas, que no tiene nada que ver con estado civil. Habemos muchas mujeres que estamos en un estado civil de soltera y no nos sentimos solas, y hay mujeres que están en un estado civil de casadas o en pareja o en una relación y se sienten solas. Eso no tiene nada que ver con lo externo. Tenemos que resolverlo interno para poder conciliar esta situación en nuestras vidas y que no sea un impedimento para relacionarnos de manera saludable con nosotros mismas y con nuestro entorno. Entonces, toda la descripción te la dejo en, los datos te los dejo en la descripción, ¿ok? Y voy a entrar entonces con el tema que va a ser uno de los temas que vamos a abordar con más profundidad durante estos 5 días en los cuales tenemos más espacio para hacerlo. Eh, Muchas de nosotros no sabemos lidiar con el dolor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el dolor es una constante que estuvo, está y estará en nuestras vidas. Y aprender a integrarlo y a darle el espacio que requiere como un elemento en la cadena que te llevará a transicionar de un lugar a otro, es súper importante para que tú puedas transitar por ese proceso que estás viviendo de la mejor manera o quedarte estacionada sin avanzar. Lidiar con el dolor no significa que nos guste. ¿A quién en su sano juicio le gustaría sufrir? Aprender a lidiar e integrar el dolor, y llámese dolor a todos esos sentimientos que no, que no te hacen, valga la redundancia, sentir bien. Cuando hablamos de dolor, podemos hablar de tristeza, podemos hablar de frustración, podemos hablar de incomodidad, podemos hablar de inseguridades, esas emociones que se reflejan en nuestro cuerpo y que tienen una reacción que no nos gusta ante el entorno que estamos viviendo. El dolor no es algo que deba de gustarnos, sin embargo, es algo que es importante aceptar como parte del proceso
de atravesar, es decir, de crecer en un área de nuestra vida, de lidiar con una situación en la cual no la estamos pasando bien, pero que tampoco podemos eludir en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos esta parte del proceso como solamente una parte del proceso y no el todo del proceso, realmente va a ser o hace una diferencia por completo en nuestras vidas. Mira, nadie nos enseñó a lidiar con el dolor, porque yo creo que si somos como muy conscientes y honestas de la realidad en la que vivimos, estoy hablando de mí que tengo 55 años y seguramente a lo mejor te pasa a ti, aunque no tengas mi edad, nuestros padres y aún sus papás, o sea, los abuelos, no tenían esa herramienta incluida en su vida. De un tiempo para acá estamos escuchando del tema de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un tema que surgió porque obviamente está dando respuesta a muchas situaciones que están pasando en la vida del ser humano. Pero nuestros padres y los papás de nuestros papás no tenían estas herramientas incluidas. Entonces, no vengo aquí a poner este contexto para culpar o para responsabilizar a nuestros padres porque o los abuelos porque hicieron lo mejor posible con los recursos que tenían, pero la realidad es que no nos enseñaron a lidiar con el dolor apropiadamente. Eh, si yo te preguntara qué era lo que sucedía cuando tú llegabas con los adultos o las personas que eran tus cuidadores y les platicabas sobre que fue un mal día, que alguien te rompió el corazón cuando estabas por ahí en la primaria o en la secundaria, que una amiga tuya te traicionó, que un maestro se portó mal contigo y te ridiculizó, te humilló. O sea, si tú llegabas a contar este tipo de cosas a tu casa, con tus cuidadores, con tus padres, yo te puedo asegurar que en la mayoría de las ocasiones la reacción de los mayoría de los padres era el no te preocupes, todo va a estar bien, o no pasa nada, mira, vamos a comprar una nieve, o invita a tus amigas a hacer una pijamada, o te desviaban la atención hacia no te preocupes, ve a ver la televisión, haz esto otra cosa, o ayúdame en lo que estoy haciendo, en el mejor de los casos. Pero había otros casos en los cuales tal vez también te sientas identificada, en los cuales su respuesta era, oye, no es para tanto, o ¿por qué te quejas? Esas no son cosas importantes. Hay cosas importantes en el mundo, hay cosas más importantes en el mundo. Esto realmente es una tontería. O ese tipo de respuestas que también teníamos o sea, que tenían hacia nosotros, o todavía en otros de los casos, tal vez tú no encontrabas un espacio o no te atreviste ni siquiera a ir con los adultos a platicar sobre lo que te estaba pasando, sobre lo que estabas sintiendo, sobre el dolor que pasaba en tu corazón. Y eso no es tu culpa, porque si eso sucedía es porque no había un contexto que provocara la confianza en ti para que pudieras expresar tus emociones y sentimientos y pudieras validar o pudieran validarte que eso es lo que en ese momento necesitábamos, que una persona adulta que para nosotros era un ejemplo o quien sabía cómo se tenían que hacer las cosas, validara la emoción que estamos sintiendo. Y como no nos sentimos validadas, desgraciadamente, la conclusión a la que llegamos la mayoría de nosotros es que estamos mal. Es un tema que no se debe de hablar, que si esa fue la constante y las respuestas que constantemente se repetían en nuestras vidas, cada vez que llegábamos a expresar estos sentimientos que valga la redundancia, sentíamos, nuestra conclusión en nuestro cerebro de niñas fue, no es importante.
esto no tiene caso. Hay cosas más importantes que lo que yo pueda estar sintiendo y por lo tanto la consecuencia era evadir, ignorar o negar todo eso que estábamos viviendo. Sin embargo, evadir, ignorar o negar eso que estaba sucediendo en nuestras vidas no es el camino correcto o no era el camino adecuado porque todo proceso difícil en nuestra vida que nos vamos a encontrar en nuestro caminar, todo proceso de cambio, todo proceso de transformación, todo cambio deseado o no deseado, todo evento que nosotros hayamos provocado o que haya llegado a nosotros sorpresivamente, que nos hace atravesar momentos complicados en nuestra vida, todo ese proceso incluye el dolor, incluye esa serie de sentimientos de incomodidad, de desconfianza, de inseguridad, van incluidos en esos procesos. Pero como nosotros no fuimos educados para lidiar con ellos como parte del proceso, entonces los ignoramos y los evadimos y terminamos de no integrarlos a nuestras vidas. Si yo te pusiera un ejemplo como eh, cuando nuestros hijos están creciendo, sucede que le empiezan a doler en la mayoría de las ocasiones los huesitos. Yo cuando sucedió eso con Ana Sofía y fui con el doctor, la respuesta del doctor fue, no te preocupes, no está pasando nada, está creciendo. Y por eso es que le duelen un poco sus huesos, porque está creciendo. Entonces, dentro del proceso de crecimiento, hablando fisiológicamente, algunos de nosotros nos dolían los huesos. Pero ¿por qué lo considerábamos como normal? Porque al final lo que teníamos era una persona saludable que estaba creciendo. Cuando vas a tener un bebé o las mujeres que han tenido un bebé, yo me acuerdo perfectamente que cuando yo iba a tener un bebé, yo le preguntaba a mi mamá, oye mamá, pues a fin de cuentas ya había tenido tres, yo tuve una, que yo le decía, oye mamá, pero tengo miedo, tengo nervios sobre lo que está pasando. Y me acuerdo que mi mamá lo que me decía era, pues ni modo que se te quede adentro. O sea, era una manera a lo mejor muy tosca o burda con una realidad. O sea, no se iba a quedar realmente mi hija dentro de mi panza más de lo que tenía que quedarse. Entonces, cuando yo empecé con el trabajo de parto, para mí era completamente normal que me doliera. De hecho, en mi caso, me pusieron una epidural cuando ya estaba lo suficientemente dilatada para que naciera Ana Sofía y paró el dolor. Sin embargo, todas o la mayoría de nosotros, cuando vamos a tener un hijo, cuando tuvimos un hijo, hubo aún con aquellas que están programadas y que no tienen los dolores de parto, yo te puedo asegurar que cuando tú estás en la recuperación porque tuviste una cesárea, hay dolor. Tal vez te dan medicamentos, pero hay dolor porque el proceso de traer un hijo al mundo en algún momento tiene un elemento que es el dolor. Pero como está incluido en un proceso que sabemos que el final de ese proceso es algo lindo, algo que trae expansión, algo que trae bienestar, algo que trae un resultado que es bueno para nuestras vidas, no estamos preparadas para lidiar en ese momento con el dolor. Entonces, ¿por qué no ver las cosas de esa manera? ¿O por qué no a partir de hoy ver las cosas de esa manera? Porque si nosotros seguimos ignorando, evadiendo o negando el dolor que existe en los procesos, en los momentos complicados entre la persona que soy en este momento y la persona en que me voy a convertir cuando salga de ese proceso, o sea, cuando nosotros podemos tomar
ese momento como solamente una fase del proceso y no quedarnos estacionadas en el dolor por siempre, entonces podemos reprogramar o podemos conceptualizar de manera diferente estos momentos de nuestra vida. Ahora, el hecho de que no haya sido así, de que alguien no te haya apoyado a establecer este concepto como parte de la vida, a que todo proceso en la vida, cuando quieres mejorar, cuando quieres cambiar, cuando quieres salir de una zona de confort, incluye la incomodidad, incluye la tristeza, incluye la desesperación en muchas ocasiones, incluye la inseguridad, incluye la desconfianza, como no lo aceptamos como parte del proceso porque nadie nos ayudó a hacerlo de esa manera, entonces nos alejamos, es decir, ponemos una distancia entre nuestra parte emocional y nosotros mismos. Y quiero decirte que tu mundo emocional es tan válido en ti como tu mundo físico. Lo que pasa es que no lo ves, pero tu cuerpo físico es tan necesario como tu cuerpo o tu mundo emocional. Pero cuando no sucedió así debido a las experiencias que viviste, hubo una disociación de nuestro mundo emocional. Es decir, no estás completa. Hay algo que te falta. Y has buscado por mucho tiempo llenar ese vacío con algo que nunca va a poder ser llenado por completo, que es con personas, con cosas, con actividades, con situaciones y circunstancias que temporalmente te van a dar un sentido de satisfacción o de completitud. Pero la realidad es que es temporal, porque tú elegiste inconscientemente por temor al rechazo de los adultos o de las personas que estaban a tu alrededor, hacer un lado tu mundo emocional, bloquear esa parte de tu vida, bloquear esa parte de quién eres en tu vida y por lo tanto siempre habrá un vacío dentro de ti. Siempre habrá un hueco que buscarás llenar porque es lo normal que hacemos con los vacíos, pero que nunca se llenará por completo porque esa parte de ti ha sido bloqueada. Te sientes sola porque no te tienes a ti misma, porque esa parte a la que renunciaste por temor a ser rechazada en aquel entonces por los adultos que estaban a tu alrededor, por temor a que te tildaran o a que te juzgaran como demasiado sensible o llorona o emocional. O sea, todo eso que tú sentías y que fue rechazado por las personas que estaban a tu alrededor, tú mismo lo rechazaste de ti para poder caber, para poder ser aceptada en tu entorno, en tu tribu, porque como seres humanos tenemos esa necesidad de ser aceptadas. Sin embargo, esa parte que te falta, que te completa, de ti misma, que es todo ese mundo emocional, te hace sentir incompleta. Entonces, no es que estés sola o te sientas sola, es que estás desconectada, porque cuando te tienes completa a ti misma, y ese vacío que surgió en tu mundo emocional se llena con la aceptación y validación de esa parte tuya a ti, se integra por completo a tu vida, entonces dejas de necesitar a las personas y empiezas a relacionarte desde la elección. No es que estés desconectada, es que no te tienes por completo a ti misma. Y cuando, cuando no nos tenemos, obviamente lo que buscamos es llenar esos vacíos porque es literal un hueco que naturalmente quiere ser llenado. Entonces, te platicaba al principio de este episodio, del 12 al 16 de febrero
voy a guiarte en el paso a paso de cómo pasar del estado de sentirnos sola, que ahora sabes que es porque estás desconectada, a elegir la soledad como el espacio en el cual reencontrarte, en el cual completarte y en el cual integrar todas tus mismas partes, todas las partes de ti misma, validarte, aceptarte, reconocerte, porque de esa manera tus relaciones dejarán de ser relaciones por necesidad y pasarán a ser relaciones por elección. Todo empieza contigo. Todo. Toda cuestión de relaciones empiezan con nosotros, no empiezan con los demás. Porque tú eres quien pone el tono de cómo quieres que las personas te tratan. Porque como te tratas a ti, lo único que estás haciendo es enseñarle a las personas cómo te deben de tratar. Así que te espero en esta increíble jornada de 5 días en la cual vamos a tener masterclass todos los días, de lunes a viernes, y vamos a ir armando ese rompecabezas en el paso a paso para que lleguemos al final en el objetivo que te estoy planteando. Inscríbete y si tú crees que a alguien le sirva esta información, compártela para que llegue a mucho más mujeres que puedan estar viviendo esta situación o sintiéndose de esta manera. Si tienes alguna duda en cómo integrarte o estás teniendo algún problema para integrarte a este taller, también te voy a dejar los datos de contacto para el equipo de soporte y que puedan ayudarte a integrarte. Entonces, pues será para mí increíble guiarte. Amo este tipo de entrenamientos porque puedo estar en contacto contigo, puedo leerte, puedo escuchar tus dudas, pues no sé, todo lo que viene detrás de este tema y estar en contacto y respondiendo e interactuando de manera inmediata. Así que, pues todo, te veo en el episodio de la próxima semana y pues nada, nos vemos.